Esta es la curva de oferta y demanda. Entre ellas existe un cruce llamado equilibrio económico. Cuando los oferentes de un bien y los demandantes de ese bien quedan cubiertas todas sus necesidades sin que ninguno de los dos gane nada. Esto puede ser solo de una manera transitoria, casi imperceptible, pero puede suceder. Desde los economistas clásicos como Adam Smith con su mano invisible, donde el mercado se regula a sí mismo, o David Ricardo, John Stuart Mill, hasta llegar a la economía keynesiana y post-keynesiana, siempre se habló del mercado competitivo. En algunas teorías se hablaba de la intervención o no del Estado en la economía. El objetivo que se buscaba era siempre el bien común. Pero todo terminó en el 2008 con la gran crisis de las hipotecas. La deuda era enorme, impagable por las empresas. Había que salir al rescate de las megacorporaciones, pero no había dinero. Las leyes de la economía decían que en un mercado libre hay quienes ganan y hay quienes pierden, pero no importó. Se usó el dinero de los contribuyentes para salvar a empresas de la quiebra. Algunas de ellas eran demasiado grandes para que tuvieran números rojos. Con esto se rompió una ley de la economía que se había mantenido durante siglos. Las leyes económicas ya no interesaban. Ahora, con el paso de los años, la riqueza se ha concentrado en pocas manos. Son un puñado de conglomerados que dominan la vida de la población mundial a través de la alimentación, la salud, los bancos, las empresas y los flujos de inversión en el mundo. Y este pequeño grupo de empresas controlan a los mercados a través de sus matrices alrededor del mundo, de las cuales son dueños también. Hablamos de los gigantes BlackRock, Vanguard Group y State Street. Son accionistas entre sí, como Vanguard Group es accionista de BlackRock. Hay que señalar que los accionistas de Vanguard Group no se rebelan debido a su estructura corporativa. Se podría pensar que existe la competencia de mercado, que para eso está Coca-Cola compitiendo contra Pepsi, o Apple compitiendo contra Android, o Google compitiendo con Yahoo, pero es una ilusión, ya que todas pertenecen a los mismos accionistas, que a su vez son accionistas de estos grandes corporativos. Se habla de las industrias enteras como la minería, donde estas grandes corporaciones son dueñas de buena parte de la riqueza de estos minerales en distintas partes del mundo. El oro, la plata, el cobre y demás minerales, cuya riqueza debería de ser para los pueblos en donde se encuentran. Las ganancias van a parar a los bancos, cuyos dueños son estas corporaciones. Así hablamos de la industria alimenticia, donde sus marcas pertenecen a este grupo de megacorporaciones. Si hablamos de empresas de tecnología, también hablamos de que estas empresas son grandes accionistas de muchas de ellas. Por ejemplo, Apple, Samsung, Google, Microsoft, Dell, IBM, Sony, Facebook y Twitter. Hablamos de accionistas institucionales, donde Vanguard y BlackRock lo son de buena parte de Facebook, Apple, Microsoft y Alphabet. Si hablamos de la industria petrolera, vemos a los grandes grupos, cuyos accionistas son en buena parte estas empresas. Son dueños de pozos petroleros en países alrededor del mundo, además de poseer acciones en otros de ellos. Siempre se había hablado de la dominación del planeta desde los tiempos de los grandes imperios que hubo en la Tierra, pero nada parecido al dominio que en la actualidad tienen estos grupos.
También son accionistas o poseen acciones en la industria bancaria, la industria aseguradora, la industria de la construcción, la telefonía, las cadenas de restaurantes, la industria para el cuidado personal, la industria cosmética. Ahora que si hablamos de la industria alimenticia, tenemos que referirnos a la agricultura. En el mundo, la población no ha dejado de crecer, por lo tanto, las necesidades de alimentación son cada vez mayores, pero las tierras de cultivo son limitadas, además que la tierra tiende a agotar su capacidad de cultivo con el paso del tiempo. Es por ello que este grupo es accionista o dueño de los grandes químicos usados para cultivar rápido y con pocas cantidades de agua y casi sin plagas. Son frutos perfectos que en condiciones normales tardarían meses en producirse. Con la ayuda de estos productos se consigue en algunas semanas. Hablamos de Monsanto y su división Semillas y Bayer, que adquirió la empresa, donde ha tenido que pagar grandes cantidades abultadas de dinero debido a las demandas interpuestas provocadas por daños a la salud en distintos países. Si hablamos de salud, hablamos de medicamentos, y si hablamos de medicamentos, hablamos de empresas farmacéuticas, donde este grupo es dueño o accionista de las grandes marcas como Merck Sharp & Dohme, Johnson & Johnson, Eli Lilly, GlaxoSmithKline, Pfizer, AstraZeneca, Novartis, Sanofi, etc., donde juntas pertenecen al llamado Big Pharma. Si hablamos de la industria del entretenimiento, vemos que este grupo también está metido en muchos aspectos. Son dueños o accionistas de cadenas de medios de comunicación, revistas, sitios de internet, periódicos, grandes cadenas de TV por cable, además de poseer buena parte de los casinos de Las Vegas, hoteles en muchas playas alrededor del mundo, además de agencias de viajes. Así que no es extraño preguntarse, si este pequeño grupo de conglomerados son dueños de tanto, la lógica nos hace suponer que la riqueza se concentra en pocas manos. Efectivamente, se calcula que de todo el dinero ganado en el mundo, el 87% va a parar a un puñado de familias y el restante al resto de la población. Según datos de Oxfam, la riqueza combinada del 1% más rico del mundo era igual al 99% del restante en el 2017, pero este dato no ha cambiado en pleno 2021. Y si se va a manejar dinero, son dueñas de los grandes bancos de inversión como Goldman Sachs, JP Morgan o Morgan Stanley, además de las grandes calificadoras Standard & Poor's y Moody's. Y las grandes firmas asesoras como Ernst & Young, KPMG, PricewaterhouseCoopers y Deloitte. Hablamos de un pequeño grupo de corporaciones que sin duda, como advierte Bloomberg, serán dueñas del mundo en el 2040 y no habrá nada ni nadie quien lo pueda evitar.